Buen día, hermanos, que la gracia, la paz del Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Bienvenidos a los amigos que nos visitan, hermanos de otra congregación. ¿Me escuchan por allá atrás? ¿Bien? ¿Se escucha por allá atrás? ¿Bien? Bueno, seguimos esta mañana, gracias al Señor, con nuestra serie acerca de la santificación como tema. Y bueno, hoy vamos a empezar a hablar de la santificación en el sentido positivo, pero antes de seguir, bueno, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Bendito Dios, gracias, en tu providencia nos has dado esto, nos has dado que se fuera la luz, nos has dado un poco más de calor, Señor, pero queremos rogar tu bendición y tu favor para que nos ayudes a mostrar que tú eres más valioso, Señor, que la luz y que el calor, y que deseamos escuchar tu palabra para amarte y conocerte cada día más, Señor, y vivir, Señor, una vida de fe, en obediencia a ti, Señor. Venimos solo por la sangre del Cordero. Venimos en gratitud, venimos en fe, en esperanza de que tú hables a nuestras vidas, Señor. Así que usa este tiempo, este momento para tú exaltarte, para tú enaltecerte, Señor. Que podamos nosotros ser beneficiados por tu palabra, Señor. Ayúdanos con las distracciones, con el calor, con todo, Señor, para que tú seas glorificado el día de hoy, Señor. Dame a mí fidelidad, dame a mí claridad para exponer tu palabra, para que tu iglesia sea bendecida, Señor. Envía tu Espíritu Santo, porque es Él solo quien ilumina los corazones de nosotros para conocer cada día más a Cristo y para que podamos ver la grandeza de nuestro Salvador, Señor, y poder correr a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor. Salva a pecadores, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos venido hablando durante las series, como decía y hemos dicho, acerca de la santificación en el sentido negativo. Me explico. Hemos estado hablando de la necesidad que tenemos de abstenernos, negarnos y evitar las seducciones del pecado y las tentaciones, de la influencia del mundo que nos incita a pecar, y de Satanás, quien es el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, quien usa al mundo, tanto al sistema como a las personas, para incitarnos y seducirnos, y junto con nuestros deseos pecaminosos, hacer esa confabulación para que al final nosotros terminemos cediendo ante la tentación y terminemos despreciando a Dios y postrándonos ante el ídolo. Eso es lo que hemos venido aprendiendo. ¿Y qué es lo que hemos visto de eso? Bueno, la necesidad que tenemos de identificar, de ver lo débil que somos para esta lucha, del fuerte enemigo que aún tenemos dentro de nosotros mismos, que es nuestra propio remanente de pecado, de la necesidad que tenemos de estar atentos a conocer nuestras luchas para poder entonces estar apercibidos para evitarlas, huir o confrontarlas. Y ni hablar de la influencia que el mundo o esa presión que coloca sobre nosotros para que vayamos contrarios a la voluntad de Dios. Y asimismo Satanás entonces haciendo su obra detrás de cada acusación, de cada oposición, de cada señalamiento, para que nuestra confianza no esté en Dios, sino en cualquier otro ídolo. Hasta allí todo esto es importante. La Biblia nos habla de esta abstinencia, como decía Romanos 13 al principio de las predicaciones, no satisfacéis los deseos de la carne. Entonces implica una acción donde nos negamos para no complacer estos deseos. Pero la Biblia también no deja la santificación en esa sola responsabilidad, sino que hay un sentido positivo, el cual quizás es aún de mayor importancia, para que nosotros debemos cultivar y batallar y esforzarnos en obedecer o en cultivar, sería la mejor palabra, con el fin de generar verdaderos afectos en nuestros corazones para poder despreciar las seducciones de nuestro pecado, las seducciones de este mundo y las tentaciones de Satanás, y así poder entonces honrar al Señor, amar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Amén. Es así entonces que hoy estaremos hablando acerca de buscando estar satisfechos en Dios. Positivamente
Cuando hablábamos del ejemplo de Pablo, él decía que él procuraba, él se negaba, pero también él hablaba de que él hacía eso porque él tenía la puesta en ganar la recompensa. La recompensa, el galardón, la corona incorruptible. En Filipenses hablaba de que su deseo era despreciar todo porque él quería conocer a Cristo. Así que vemos ese deseo, esa satisfacción que él buscaba positivamente por conocer más a su Señor. Y no hay duda de que el apóstol Pablo tenía mucho más conocimiento que nosotros. Y aún él deseaba conocer más al Señor. Y oraba para que nosotros conozcamos más al Señor, conozcamos a Cristo, conozcamos de su amor, conozcamos de la herencia que tenemos entre los santificados. ¿Por qué razón? Porque solamente así, cuando nosotros conocemos más al Señor y buscamos estar satisfechos en Él, es donde verdaderamente entonces seremos liberados de las seducciones de este mundo y poder entonces agradar al Señor. Amén. Voy a citar un comentario de Thomas Chalmers, un autor escocés, creo que siglo XIX, si no me equivoco, que es bien importante porque partiremos de este comentario para hacer énfasis en dos aspectos de la santificación con esto de la búsqueda de estar satisfechos en Dios. Debemos entender bien cómo es que Dios nos hizo o nos creó para poder batallar con eficacia en esta lucha. Dice así el comentario: hay dos maneras en que el moralista práctico puede intentar desplazar del corazón humano su amor por el mundo. Bien, primera manera, bien sea a través de demostrar la vanidad del mundo, de modo que el corazón se vea obligado a retirar su consideración de un objeto que no lo merece. Esa es la primera opción. O poniéndole delante otro objeto, incluso Dios, como más digno de su apego, de manera que el corazón no se vea obligado a renunciar a un viejo afecto sin que nada lo reemplace, sino a cambiar un viejo afecto por uno nuevo. Mi propósito es mostrar que debido a la constitución de nuestra naturaleza, el primer método resulta incompetente e inefectivo por completo, y el segundo es el único capaz de rescatar y recuperar el corazón de aquellos afectos que lo dominan. Partiremos de allí. ¿Cómo partimos? Vamos a dar algunos ejemplos para entender mejor estos comentarios. La primera afirmación es que buscamos quitarnos un vicio o un deseo pecaminoso, decía allí, tratando de decirnos a nosotros mismos que ese deseo es malo, ¿verdad? Es decir, no, esto no me conviene, esto está mal, esto no, en nada me beneficia. Y eso muchas veces lo hemos experimentado y lo vemos. De manera clara, podemos poner ejemplo de personas que nosotros quizás hemos conocido. Si usted le pregunta, por ejemplo, a una persona que no puede dejar el cigarro, él le va a decir claramente que él sabe que eso está mal. Usted le puede decir, mira, te va a dar cáncer, te va a dar esto, que la boca se te va a dañar, y un montón de cosas negativas que la persona sabe, pero la persona sigue haciendo. Igual si hablamos del alcoholismo o de cualquier otro vicio. O sea, estamos conscientes de que eso no nos conviene, pero no podemos dejar de hacerlo. Aunque yo sé todo lo negativo que eso me atrae y todo lo que me va a ocurrir, pero no puedo dejar de hacerlo. Entonces, ya de allí nos muestra la ineficacia en la cual resulta en esto. ¿Y por qué? Como dice el autor, porque hemos sido constituidos de una manera. Positivamente, lo que el autor nos está diciendo es que nosotros cambiamos por causa de nuestra naturaleza de algo que amamos o consideramos en beneficio para nosotros por algo mejor. Y cuando entonces nosotros encontramos algo mejor o más digno que eso que yo creía que era la última Coca-Cola del desierto, entonces fácilmente nosotros nos podemos despojar de eso porque he encontrado algo mucho mayor o algo mucho mejor. De manera esencial ese es el planteamiento. Y el autor lo dice y da su primer argumento, es referente a la constitución de la naturaleza humana. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios ha puesto como un chip, por decir un nombre, en todos los seres humanos para una inclinación a la adoración. Obviamente antes del pecado era para adorar a Dios. Pero por la entrada del pecado del mundo,
este pecado en nosotros hace que unas veces adoremos a Dios y otras veces adoremos a otra cosa. Lo que llevamos allí entonces al ídolo. Así que básicamente o esencialmente nos está diciendo que por nuestra naturaleza nosotros siempre vamos a adorar, a estimar y amar algo en una gran manera. Lo que en algún juicio nosotros consideremos que es lo mejor, eso lo haremos y lo amaremos y lo atesoraremos. ¿Cuándo lo dejaremos? Cuando encontremos algo mayor y mejor. Y eso hasta lo podemos experimentar con los niños pequeños. A veces tienen un juguete y están peleando por un juguete. Pero si usted le da uno mejor, ¿qué hacen ellos? Dame. De una manera sencilla, perciben la realidad, comparan el objeto y... No, es que esto es mejor. Pero estaba llorando por eso. Y estaba duro de darlo. No, pero es que le dieron algo mejor. Ya, así de sencillo. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros experimentamos y gustamos, por eso dice allí, colocar un objeto por delante, incluso Dios, y ese es el planteamiento. Cuando nosotros entonces vemos, conocemos, palpamos, disfrutamos de que Dios es más digno que nuestro pecado, entonces será mucho más fácil despojarnos del vicio o despojarnos de ese pecado que nos está dominando o asediando. Mientras no comprobemos, mientras no experimentemos y no gustemos que Jehová es bueno, entonces consideraremos que hay otras cosas más buenas que Jehová. Bien, ahora no solo de manera natural, por el hecho de que hayamos sido constituidos de esta manera, no solo es ese el único argumento. La Biblia también nos dice que Dios así hizo toda la revelación. ¿Cómo es eso? Bueno, Dios usa su revelación para mostrarse al mundo y decirle que yo soy el Señor y que no hay Dios fuera de mí, que no hay nadie tan poderoso como yo y por eso soy digno de sus mayores afectos y emociones. Entonces, cuando nosotros vemos dicha gloria, cuando vemos la semejante magnitud del Dios en que estamos hablando, entonces decimos, wow, nos derretimos y caemos postrados ante Él diciendo, ¿quién como tú, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nos doblegamos y decimos, no, es que no hay nada. No, pero es que aquel te va a dar. No me importa. Él es el mejor. Él es el Dios de más dignidad. No hay nadie como Él. No, pero que no me importa. Él es mejor. Y esa es la batalla que cada uno de nosotros debemos buscar y tener para poder, con eficacia, despreciar el pecado y amar y atesorar a Dios. O lo que es lo mismo, debemos buscar estar satisfechos en Dios. La Biblia, y lo vimos en una de las predicaciones anteriores, nos colocaba y veíamos cómo Dios nos motivaba a través de sus promesas y de sus recompensas a despreciar el pecado. Vimos ejemplo, por ejemplo, de que si a alguien le costaba servir a una persona y si la persona era más difícil o no recompensaba su trabajo, entonces ya uno no le da ganas de servirle. Pero ¿cómo Dios nos motivaba a seguir? Bueno, decía, no les sirvas como a ellos, buscando la recompensa de los hombres. No, yo te voy a recompensar. Yo te voy a dar una recompensa, porque así sea por un vaso de agua que tú les hayas dado a uno de mis pequeñitos, yo te lo voy a pagar. Entonces de esa manera él decía, bueno, la recompensa de los hombres no importa que tú no me des nada. Él sí me lo dará. Y nos mueve nuestros afectos, que cuando confiamos en eso, entonces decimos, no importa que tú no me digas eso, Dios sí me lo pagará. Y yo confiaré en Él y seguiré y le honraré a Él. Entonces, de esta manera está llena las Escrituras. Y es un aspecto esencial que nosotros debemos comprender si queremos realmente luchar eficazmente contra el pecado. Porque mientras esta satisfacción, este amor y este deseo por Dios no crezca en nosotros, seguiremos en los mismos pecados una y otra vez. ¿Por qué? Porque no habrá deseo y motivación para negarnos.
A veces no nos ha pasado de que es que es muy difícil negarme a esto. Es que no, pero yo sé que está mal, pero no puedo negarme a esto. ¿Por qué? Porque en tu corazón no hay algo que valga o que te exprese una mayor satisfacción, seguridad y paz, sino ese ídolo. Sino ese ídolo. Recuerdo una vez que tengo una tía que fuma mucho y yo le preguntaba de por qué era que lo hacía. Es que cuando tengo ansiedad, yo fumo y me la quita. ¿Ven? ¿Cuál es la cura de Dios para la ansiedad? Dice, ve en oración a Él, deja tus cargas en Él y Él te dará la paz. Dice, cambia tu mente y piensa en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo. Es decir, piensa en Dios y en su reino y estas preocupaciones afanosas que tienes desaparecerán. ¿Ven cómo se sustituyen? ¿Ven cómo hay un afecto por aquí, una necesidad que tenemos? Y hasta que esta persona no descubra que en Dios podrá hallar mayor calma y paz para su vida y calmar su ansiedad, esta persona no dejará esto. No lo dejará. Y así con cada una de las pecados y debilidades que nosotros tengamos. Debemos batallar para buscar esa satisfacción, ese amor, ese disfrute por ese Dios que nos ha salvado. Solo allí es donde realmente haremos progresos significativos en nuestra santificación cada día, en nuestra batalla contra el pecado. Bien, habiendo dicho esto, vamos a hablar de dos puntos importantes entonces acerca de esto. El primero es el lugar de los afectos en el cristianismo. O sea, ¿qué tan importantes son las emociones o nuestros sentimientos en el cristianismo? Y después veremos cómo la gloria de Dios influye en nuestros afectos. Por ejemplo, hemos escuchado muchas veces, si hemos venido a algunas iglesias, y aún a veces hasta nosotros mismos, algo así como, hermano, lo que importa es la obediencia, no lo que usted sienta. Si no siente nada, pero usted obedece a Dios, usted agrada a Dios. He escuchado mucho esa frase. Pero ¿esa frase realmente tiene consonancia con la Biblia? O sea, la Biblia realmente dice que si tú no sientes obedecer a Dios y agradar a Dios, ¿Dios ve eso como adoración? Bueno, antes de responder en la Biblia, vamos a usar ejemplos comunes de nuestra vida. Por ejemplo, si tenemos, alguien tiene un hijo y uno le dice al hijo algo, que haga tal cosa, preguntamos a los padres, ¿cómo se siente usted verdaderamente honrado? ¿Cuando su hijo hace las cosas arrefunfuñante o cuando su hijo lo hace para agradarle a usted? Papá, yo lo voy a hacer, yo quiero agradarte, padre. ¿Cómo usted se siente agradado? Cuando vemos a nuestro hijo el deseo de agradarle. Si vamos con un ejemplo en el matrimonio y puede hacerse intercambiado, por ejemplo, una esposa pidiéndole el favor a su esposo en ayudarle a fregar, en colaborarle con el baño, y el esposo va a regañadientas. O algún detalle, y el esposo, es que te lo compré porque qué más pena, guara, me tenías un fastidio comprándote ese ramo de flores, ahí está el ramo de flores, ya va, ¿le complació el ramo de flores? Sí lo hizo, pero la actitud y sus emociones correspondieron, y la mujer, para esa actitud, o sea, no me des nada, o viceversa, el esposo le está pidiendo algo a la esposa, qué sé yo, la cena, y la esposa va a regañar y este hombre, este fastidio, lo que piensa es en comer, yo no sé qué más. Aquí está tu arepa, muchacho. Y se va para el cuarto. Pregunto, ¿la esposa obedeció a Dios? ¿Obedeció al esposo? Sí. ¿Pero lo hizo con el corazón correcto? No. O sea, sin hablar de la Biblia, nuestra experiencia nos muestra que sencillamente una obediencia externa sin nuestros afectos no hay ninguna adoración, no hay ningún amor, no hay nada. Ahora, hablemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en reiteradas ocasiones que Dios se agrada cuando nosotros servimos al Señor con alegría o de corazón.
Por eso, cuando hablemos del ejemplo de Colosenses que dice, sirvan a estas personas, a sus amos, no como para los hombres, sino de corazón, como para el Señor. Entonces, la obediencia no es solo la acción de obedecer al amo, sino la disposición de su corazón de agradar a ese amo, o principalmente de agradar a Dios a través de esto. Si yo obedezco a mi amo sin el corazón, ¿qué es? Pecado. Porque la salvación, nosotros debemos tener mucho cuidado, no es solamente la salvación de tu voluntad, sino es la salvación de tu mente, de tus afectos o de corazón y de tu voluntad. Por eso el Señor pide, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hablar de una obediencia que solamente está de manera externa, pero no hay corazón, es lo que Jesús condenó a los fariseos, que les dijo, con sus labios profesan, aparentan que me aman. Sus labios confiesan, oh Jehová, Yahvé, y hacen grandes oraciones y hacen grandes limosnas, pero su corazón está lejos de mí. Ahora pregunto, ¿obedecían a Dios externamente los fariseos? Sí. Es más, era tan así que Pablo dice que él, según la ley, era irreprensible. ¿Usted sabe qué es irreprensible? Que nadie tenía una acusación verdadera contra él de su conducta externa. Tan así. Pero él mismo se reconoce como el peor de los pecadores. Él conoce lo que hay adentro. Él conoce los motivos y los deseos por los cuales hacen las acciones. Y él sabía que su corazón no era para la gloria de Dios, sino para la gloria de sí mismo o de cualquier otro ídolo. Así que la Biblia sí nos habla de la importancia de los afectos. Por ejemplo, el mismo salmo que leyó el hermano al empezar, Salmo 100, la alabanza, ¿qué dice? Aclamad, 1 y 2, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid a Jehová con... O sea que si yo sirvo a Jehová sin regocijo, ¿agrado a Dios? Ahí dice claramente que no. Dice, venid ante su presencia con... ¿Con qué? Con gozo, con regocijo. Si nosotros venimos a la casa, es que ¿qué más? Tengo que ir para la iglesia. Bueno, yo obedecí, yo me congregué y estoy aquí con una frialdad gigantesca, sin gozo, sin nada. Está bien, usted vino, eso es cierto. Externamente nosotros no podemos decir que usted no se congregó ni que usted pecó. Pero si en su corazón no hay ese regocijo por venir a la casa de Dios y disfrutar de Él, usted a Dios no lo adoró. Si usted canta sus canciones muy bonitas y muy afinadas, pero sin ese gozo y sin esos afectos, sin esa emoción hacia ese Dios, cantad con alegría, dice. Y si usted no canta con alegría, usted no está adorando a Dios. Porque a Dios se adora en espíritu y en verdad. Cuando se habla del espíritu, se habla de los afectos. Y se habla de la verdad de ese Dios. No es solo algo intelectual, no es solo algo doctrinal, sino también nuestros afectos. Nuestros afectos. Filipenses 4:4 nos dice Pablo, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor. Se nos manda a deleitarnos. ¿Qué es deleitarse? No, disfrutar, ese experimentar, ese disfrute, ese gozo en algo. Ahora específicamente nos dice, deleítate en el Señor, disfruta del Señor, conoce a ese Señor, ama a ese Señor. ¿Y qué dice después? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Bueno, porque como tú te deleitas en amar a ese Padre, en conocer la voluntad de ese Padre, tu deseo es agradar a ese Padre. Y tu corazón que tendrá el deseo de agradar a ese Padre. Y por consiguiente, ¿a qué te llevará? A pedir cosas conforme a la voluntad de ese Dios, las cuales Dios te dará.
Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 11. Vamos a leerlo. Juan capítulo 15, versículo 11. Dice Jesús: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Qué es el gozo? Un afecto, es un sentimiento. Entonces Jesús dice, Él les ha hablado a sus discípulos, ¿para qué? Para que el gozo de Cristo esté en ellos y el gozo de ellos sea cumplido o perfecto. Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. O sea, Jesús está orando aquí para que sus discípulos experimenten el gozo de Cristo. ¿Y cuál era el gozo de Cristo? Estar en la gloria de su Padre. Que Dios estuviera nuevamente en el lugar donde Él había venido. Seguimos leyendo. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44. ¿Cómo se describe la conversión aquí? Bueno, se evidencia la conversión a través de un cambio de afectos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría o de gozo, dice otra traducción, por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cómo se describe la conversión aquí? Bueno, nosotros andamos por un mundo creyendo que lo más valioso, dando el ejemplo de allí, eran las posesiones que yo tenía. Oye, tengo un carro, tengo una casa, tengo lo otro. De repente el hombre encontró algo, un tesoro, que cuando él lo encuentra, él dice, esto vale más que todo lo que yo tengo. Y no dice que lo fue a vender a regañadienta. Oye, pero ¿cómo hago? ¿Será que lo vendo o no lo vendo? No, él está tan seguro de que lo que han encontrado es de supremo valor, que dice el texto, él vende todo con gozo, con alegría. O sea, en otras palabras, si hablamos de un lenguaje de inversión, estoy haciendo la mejor inversión de mi vida. No hay una mejor inversión que esta, porque he encontrado el tesoro que supera a todas las cosas. Así describe la Biblia cuando alguien ha sido convertido a Cristo. Él ve a Cristo como esto y ve a su reino de esta manera. Es así expresan la conversión. ¿Y de qué estamos hablando? De un cambio de afectos, de un cambio de prioridades, de valor, de cómo pesamos las cosas de este mundo y pesamos a Cristo y a su reino, y Él dice, wow, no hay nada que se compare con Jesús y con su reino, con ese plan. Él me ha incluido en ese plan, me ha hecho su siervo, su esclavo, he sido hallado digno de servir al único Dios verdadero y hacer un instrumento de Él para que ese reino llegue y se consume acá en la tierra. ¡Wow! ¡Qué privilegio, Señor! Y vea las otras cosas, como decía Pablo, porque he considerado todo lo demás como basura. Todo lo que tengo, no, esto no es nada. Ok, está bien, es que bueno, pero yo quiero eso. Yo quiero a Jesús. Yo quiero estar en ese reino. Yo quiero servir a ese reino y quiero ser un instrumento para que ese reino avance. Y esta descripción es la que nos da la Biblia acerca de la conversión. Así que los afectos, hermanos, si alguien quizás no se ha percatado, sí son importantes para Dios. Y son de vital importancia, porque solo cuando nuestros afectos estén allí cimentados, solo cuando nuestros afectos estén atesorando cada día más a Jesús y a su reino, es donde más fácilmente los afectos pecaminosos tendrán menos poder en nosotros. Y será más fácil negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros sueños, negarnos a nuestras metas, negarnos a nuestras preferencias, porque es que yo deseo algo mejor,
porque he descubierto que servir a Cristo es mucho mejor que servirme a mí mismo. O sea, pienso aquí, yo quiero esto, pero el Señor me dice esto es mucho mejor, yo quiero agradarlo a Él. Y eso es lo que ocurre, hermanos, en nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, que hay poco amor en nosotros hacia el Señor. Es tan evidente esto de la conversión y de estos afectos que las demandas de Jesús tienen que ver con los afectos. Él dice, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué está diciendo? Si tú quieres venir a Cristo, tú debes considerar que tu vida vale menos que Cristo. Y si no consideras que tu vida vale menos que Cristo, entonces no puedes ser mi discípulo. Eso es lo que él está diciendo. Después dice, si alguno ama a papá, mamá, madre, hijo, esposa, más que a mí, afecto, no puede ser mi discípulo. Hay una incapacidad. ¿Por qué? Porque tus afectos consideran que hay algo mejor o superior que a Cristo. Entonces él dice, no puedes. Pero si tú has visto a Cristo, que es más valioso, si tú has visto a Jesús, que es mucho más digno que tu esposa o tu hijo o que tu familia o que tu papá o que tu mamá, entonces tú dirás, wow, Señor, pero es que ¿quién como tú? O sea, tú sí vales la pena. Claro que sí, vale la pena seguirte a ti. Tu recompensa es mejor que la que me dan mis padres, por ejemplo. Eso lo tuvieron que considerar, por ejemplo, Juan, el apóstol, que era uno de los menores. Cuando con Santiago estaban en la empresa de pesca de su padre y estaban pescando con su padre, y Jesús les dijo, dejen esas cosas, yo los haré pescadores de hombres. Y dice, y dejaron sus redes y a su padre, y se fueron tras Jesús. ¿Qué fue eso? Ellos dijeron, mi papá y la pesca, Jesús. Oh, Señor. Y se fue corriendo, porque han encontrado al Mesías, porque han conocido al verdadero, al que estaba predicho desde muchos tiempos atrás, de que vendría a restaurar a Israel. Y ellos dijeron, lo encontramos. Todo lo demás no vale nada. Yo encontré lo más importante. Yo encontré lo más valioso. Y yo voy por él. Y se fueron. Así que esta es la vida o las demandas como se describe cuando Dios nos salva y lo que le exige a las personas. Así que esa obediencia fría, tibia, sin afecto, hay mucho cuidado. Puede haber mucha tibieza en nosotros y la Biblia nos advierte de que al tibio Jehová lo vomitará de su boca. Nuestra batalla debe ser constante en buscar amar y atesorar más a ese Dios. En conocerle cada día más para amarle y atesorar, verle esa grandeza. Por esa razón, hermanos, fíjense en las oraciones de Pablo en Efesios, en Filipenses y en Colosenses. ¿Y qué ora? Para que conozcan la herencia de los santos, para que conozcan la grandeza de su llamamiento, para que conozcan el poder que hay en ellos, porque muchas cosas no conocemos. Pero cuando lo vemos, wow, Señor, y todo esto me espera a mí. Y tú me has hecho, dice, heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Usted alguna vez ha pensado en eso? Cristo es el Hijo unigénito de Dios y se nos dice que nosotros somos coherederos. Junto con Él estamos esperando una herencia del Padre. ¿Hay dignidad en nosotros para esperar la herencia del Dios santo, 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 del Creador, el Todopoderoso? No hay dignidad en nosotros. Y Él nos ha hecho partícipes de eso. Entonces Él dice, cuando nosotros vemos y conocemos lo que nos espera, la realidad celestial, entonces cada día esta realidad terrenal tiene menos poder en nosotros, menos fuerza en nosotros. Porque no actuamos según lo que se ve, sino que en lo que no se ve. No actuamos por vista, sino por fe. Y eso lo haremos también la semana que viene a profundidad. Pero quisiera que quede claro, hermanos, que debemos batallar para mostrarle a nuestro corazón que Dios, que Cristo y su reino son más dignos, más valiosos que las ofertas de este mundo y que nuestros deseos pecaminosos. Esa debe ser nuestra batalla si realmente queremos mortificar el pecado.
si realmente queremos salir de esos hábitos pecaminosos, debemos ponerle un objeto de mayor valor a nuestro corazón que considere la dignidad de Dios. Y solo así nuestro corazón cada día, cuando va conociendo la grandeza de ese Dios, poco a poco veremos cómo esto empieza a desaparecer. Porque estamos ocupados en algo mayor y mejor. Y lo más importante es que lo hemos gustado, lo hemos probado. Por eso la Biblia habla en el Salmo 34, gustad y ved que Jehová es bueno. Gustarlo, experimentarlo. Porque cuando entonces lo hacemos, Señor, o sea, qué bello, qué hermoso eres, Señor. ¡Wow! Ahora, quizás alguien entiende, bueno, hermano, está bien, debo buscar mi satisfacción en Dios, debo buscar estar satisfecho, pleno en Dios, debo buscar amar más al Señor, debo buscar atesorar al Señor, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para que mi corazón, que no está teniendo esos deseos, se inflame y busque de esa manera a Dios? Respondemos con nuestro segundo encabezado, viendo la gloria de Dios. Segunda de Corintios 3:18. Segunda Corintios 3:18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Cómo nosotros cultivamos o buscamos que nuestros afectos sean afectados de tal manera que a cada día amemos más a Dios? Bueno, Pablo responde, cuando nosotros vemos la gloria de Dios, cuando nosotros palpamos la gloria de Cristo, esa gloria, esa revelación cambia nuestros afectos, cambia nuestro ser, cambia nuestra alma, de una manera sencilla. ¿Cuántos han visto un atardecer hermoso que los haya cautivado y fascinado? ¿Cuántos han estado en una puesta de sol o en algún evento de la naturaleza que nos paramos y nos quedamos atónitos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Solo viendo y contemplando. Estamos considerando que lo que está al frente de nosotros, wow, es de un valor, es de una belleza, es de que nos cautiva, nos maravilla. Nos dice, wow, Señor, increíble, increíble. Ese efecto ocurre en nuestra vida cotidiana, con cualquier cosa. Podemos maravillarnos con un jugador de algún deporte. ¡Wow! ¿Qué tal hace tales talentos, tales prodigios? Con algún estudiante, algún erudito, lo que sea. El hecho es que viendo, nosotros contemplamos. Y esa contemplación, cuando vemos esa belleza en lo que contemplamos, nos afecta a nosotros. Nos afecta. Y obviamente según lo que veamos, eso afectará a nuestro ser. Pero Pablo dice, bueno, cuando nosotros vemos la gloria del Señor como en un espejo, entonces esa revelación nos transforma, nos cambia, afecta nuestras emociones, afecta nuestra mente y nuestra voluntad. Termina doblegándose ante esa gran magnificencia. Por ejemplo, acerca de la revelación de la creación, David en el Salmo 104, vamos a ir al Salmo 104. Vean cómo, no lo vamos a leer completo, solo vamos a leer la exaltación. Si no lo ha leído, léalo con calma. Recuerdo la primera vez que leí ese Salmo, cómo me maravillé, wow. Salmo 104. Pero David describe en el Salmo 104 cómo Dios cuida y sustenta toda la creación. Trate de colocarse como David vio esto, y no es ahora otra cosa que salió al campo y empezó a ver y a caminar y a ver todas las obras. Y empezar a describirla, y hizo su canción, que eran los salmos, hizo su canción. Y en medio de toda esta expresión,
En medio de todo esto, vamos a leer por lo menos el versículo 18, dice: los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para medir las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche, en ella andan todas las bestias del bosque. Rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Al salir el sol, se esconden y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Cuán numerosas son tus obras, Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Así que después de ver toda la creación, este hombre se maravilla y dice: wow, mira cómo la gloria de Dios se evidencia, su sabiduría. ¿Qué sabiduría tuvo Dios para elegir cada detalle de su creación, para sustentar a cada animal de su creación, para crear las estaciones y la función que tiene cada una de ellas en el mundo? Y David se maravilla y dice: wow, Señor, cuánta sabiduría. ¿Cómo está la tierra? Dice allí: está llena la tierra de tus posesiones, de tus obras. Todo esto lo has hecho tú. Así que la revelación general o la naturaleza, dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Dios nos ha dado la naturaleza para mostrarnos algo de su carácter, algo de su gloria, para que la veamos y digamos: ¿quién como tú, Señor, que has creado los cielos y la tierra? ¿Quién como tú, Señor, que sustentas a cada animal y hombre de la creación? Si sigue leyendo los versículos más abajo, dice: abres tu mano y somos saciados, las cierras y expiramos. O sea, nos coloca como Él es el todo suficiente, Él es el todo sustentador de quien depende toda la creación. Y nos maravillamos: wow, Señor, tú controlas todas estas cosas. ¡Qué sabio eres!, expresa David. Otro acto de la revelación podemos verlo en Éxodos capítulo 10. El libro de Éxodos, cuando nos está describiendo las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto. Éxodo capítulo 10. Versículo 1 y 2 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, para que sepáis que yo soy el Señor. Piense en las plagas de Egipto. Y no eran otra cosa sino la manifestación de su gloria, de sus atributos, de su poder, diciéndole a una nación impía con más de 1000 dioses: yo soy Dios. Yo soy más poderoso que todos sus dioses y ustedes no pueden igualar mi poder. Yo soy el Todopoderoso. Eso era lo que estaba haciendo. Eso era lo que le estaba transmitiendo. Y con esas plagas, con esa revelación de su poder, ¿qué deseaba ellos de su pueblo? Que confiaran en Él. Que confiaran en Él, que no había otro como Él. ¿Que a quién irían? ¿En qué se refugiarían? No, Jehová de los ejércitos. Inclusive, si seguimos la narración y vemos la liberación de Egipto, cuando ellos ven la gloria de abrir el mar en dos, y pasar ellos en seco, y cerrarse luego el mar, y morir todos esos egipcios, ¿cuál fue la expresión de ellos? Canto, el cántico de Moisés. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete arrojado del mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. ¿Ven? Una muestra de la gloria de Dios hizo que sus afectos sean movidos a expresar cánticos y exaltación por lo que Dios ha hecho. Lo han visto actuar.
Y lo que hicieron fue saltar de júbilo. Después dice que las mujeres también se colocaron con los panderos y danzaron de gran alegría. ¿Por qué? Porque han visto a Dios actuando. Han visto su poder y se maravillaron por esto. Se maravillaron. Vemos cómo esa gloria afecta nuestras emociones y nos ayuda a atesorar y apreciar a Dios. Si hablamos de la máxima revelación que nos dice la Biblia, que es la revelación del Hijo de Dios. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos, es que yo vi a Jesús y yo sé que Él tenía la gloria, el esplendor, el valor, los atributos del Hijo de Dios. Yo vi sus maravillas, yo vi sus milagros, yo vi sus prodigios, yo vi su compasión, yo vi su humildad, yo vi su servicio. Y eso me maravilló. Eso me dijo que Él era el Hijo de Dios. Eso me dijo que no había nadie como Él. Un hombre que fue capaz de repente decirle al mar en plena tempestad: enmudécete, y todo se calma. Los discípulos que dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, ¿quién es este hombre? Sus milagros y sus prodigios, lo que querían era decirle al mundo que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Él estaba revelando la gloria de Dios. Estaba revelando su gloria. ¿Para qué? Para que los hombres colocaran en Él su confianza. Para que hicieran lo que hicieron Juan y Santiago, lo que hicieron Pedro y Andrés cuando estaban pescando y dejaron las redes, porque consideraron que Él era más digno que todo lo que tenía. Ahí está la revelación de Dios. La revelación de Dios, o de Cristo también, en su Evangelio. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice, vamos a leerlo desde el 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velados, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. En el Evangelio se revela la gloria de Dios. En el Evangelio se revela la gloria de Cristo. Es tan poderosa esta revelación que si alguien no tiene la revelación del Hijo de Dios, si alguien no ha experimentado la revelación del Hijo de Dios, él no es un cristiano. Y esta revelación, según el texto, la da Dios. Es tan poderosa esta revelación que la Biblia dice que la compara con que el día en que Dios hizo la luz. Dice, el día que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Está comparando la creación, está comparando Génesis, donde Dios está diciendo, hágase la luz, y se hizo. Y está diciendo, así mismo hace Dios cuando revela la gloria de Cristo a un pecador. Le dice, clic. Y ahora lo ve glorioso, ahora lo ve grandioso, ahora lo ve valioso, ahora ve su amor y su compasión. Ahora ve que, ¿cómo puede Dios amarme si yo soy tan malo? ¿Cómo puede Dios enviar a su Hijo a morir por alguien que vive su vida despreciándole? ¿Cómo puede Dios amar a una persona que piensa todos los días en hacer lo malo? ¿Cómo, Señor? Y nos cautiva, nos maravilla, nos asombra.
el amor de Dios. Por eso quizás Pablo también ora para que conozcamos la anchura, la altura, la longitud del amor de Dios en Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. De lo que estamos hablando no es solo un conocimiento intelectual, estamos hablando de un gustar espiritual, es de percibir la realidad de Cristo por lo que Él es, porque intelectualmente mucha gente lo conoce y puede saber hasta aún más que nosotros. Pero estamos hablando de que Dios nos hace clic a nuestros afectos y nos muestra la grandeza de Dios. De eso es lo que estamos hablando. Y fíjense, es tan poderosa esta revelación que dice que Satanás se opone para que la gente no vea a Cristo. No vea. Y hablábamos de Satanás la semana pasada. Y como les decía, si a juro la gente tiene que ver la gloria de Cristo para ser salva, y para poder ver la gloria de Cristo tiene que ser predicado el Evangelio, ¿qué hace Satanás? Nos pone cualquier tontería para que no prediquemos. Porque si no predicamos, no habrá oportunidad de que la gloria de Cristo sea vista. Y sin esa gloria, nadie será salvo. Y no solo es para los no creyentes, hermanos. Para nosotros también. Porque cuando Satanás nos enreda en cualquier tontería, para que no veamos a Cristo en su palabra, para que no busquemos al Señor en comunión, está haciendo lo mismo. Porque es esa gloria, es ver y conocer y gustar de Cristo lo que realmente va a mover nuestros afectos para despreciar a este mundo. Sin eso, nada pasará. Seguiremos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Intentando, haciendo esfuerzo. Es que yo me niego, es que yo no hago esto, es que yo no hago lo otro. Está bien, esa es una parte. Pero tú buscas amar a Dios. Pero tú buscas desear a Dios. Pero tú buscas conocer a Cristo. Tú buscas escudriñar su palabra cada día más. No, nunca tengo tiempo. No, es que estoy muy ocupado. No, es que lo otro, es que el trabajo, es que la familia, que los hijos. Y un montón de excusas que nos inventamos. Entonces no podemos esperar, hermanos, avancen. No podemos esperar que nuestros deseos bajen, ni que pierdan su poder, porque no le estamos mostrando a nuestro corazón que Cristo vale más que lo que nos está dando. No se lo estamos mostrando. Y Dios nos hizo así, hermanos. Dios nos hizo así. Naturalmente somos así. Adoramos algo. Lo adoramos. Y adoraremos aquello que nuestro corazón considere que es lo más digno de adorar. Que algunos consideran que es más digno de adorar su dinero. Por ejemplo, una casa, una posesión. Algunos consideran que es más digno de adorar una familia. Todo es la familia. La familia es lo primero. La familia. Ese es su Dios, pues, la familia. Pero hasta que esa persona que crea que el Dios es la familia, él no conozca al verdadero Dios, él nunca va a dejar ese amor a su familia. Y así al trabajo, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero cuando conocemos a ese Dios, gustamos de Él, probamos que Él es bueno, entonces, dale tranquilo. No importa que no tenga esto, que no tenga la otra. Yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Yo estoy conociendo al Señor. Como decía Jesús, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué es lo que más le importaba a Jesús? Si tenía una casa, si tenía un caballo, si tenía 10 mantos. No, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Su gozo, su plenitud es agradar al Padre. Y es la misma que debe haber en nosotros. Si estamos agradando al Padre, estamos plenos. Pero ¿qué pasa? El pecado choca y el pecado dice, bueno, aunque estoy agradando a Dios, pero no me estoy agradando a mí. No tengo lo que yo quiero. Porque yo creo que si yo tengo esto, yo verdaderamente seré feliz. Y como no lo tengo, me siento frustrado, hermano. Ese es el problema. Ese es el pecado en nosotros, hermano. Porque nuestra plenitud y nuestra satisfacción, si están en Dios, lo más importante que vamos a querer hacer es agradar a Dios. Más nada. Si agradamos a Dios, ¿qué importa lo que el mundo diga? Esa era la actitud de Pablo. Él dice, yo soy siervo de Cristo y no estoy para agradar a los hombres. Porque si busco agradarlo a ellos, entonces no soy siervo de Dios. Si nosotros estamos seguros que estamos agradando a Dios, no importa lo que diga mi papá, mi mamá, mi esposo, el jefe, lo que sea, porque estoy pleno, seguro, estoy convencido por la palabra de Dios que a mi Dios, a mi Salvador estoy agradando. Y esa es
la palabra, ese es el aplauso que a mí más me importa. Pero cuando yo no tengo esta convicción, pasa lo contrario. Lo que más me importa es el aplauso de los hombres. Y recordamos la influencia del mundo. Pues, hermano, pero tú fuiste honesto. Sí, claro que sí. Y tú lo hiciste de corazón para el Señor. Claro que sí, hermano. ¿Y por qué te sientes mal? Es que fulanito me dijo que lo hice mal. Pero estás convencido, fuiste diligente y actuaste con justicia y si agradaste a Dios. La importancia de que fulanito te diga que lo hiciste mal no cae en peso, porque tú estás agradando al aplauso más importante. ¿No era eso lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6? Que no busquemos la recompensa de los hombres, que no hagamos nuestras obras de justicia para ser vistos por los hombres, porque ciertamente tendrás tu recompensa. Que los hombres te alaben, qué bueno, pero no tendrás la recompensa de Dios. Él dice, haz tus cosas en secreto, busca es que Él te recompense. Y allí encontrarás la verdadera recompensa. En la revelación final, en la redención, vamos a ir a Juan capítulo 17. Y vamos a ver esa relación. En el otro punto vimos cómo Juan nos dice que Jesús ora para nuestro gozo. Juan 17, versículo 20. Dice, versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Al final, de lo que estamos hablando, de lo que estamos esperando, es que Cristo murió en esa cruz para que al final su pueblo, sus escogidos, vean su gloria, vean su valor, vean su grandeza, porque es eso, contemplar la gloria de Cristo, lo que nos hará plenos, satisfechos, en paz, seguros, sentirnos amados. Es eso lo que nos hará sentir así. Es que en Cristo yo confío que Él cuida de mí. Es que en Cristo yo sé que Él me ha amado. Nadie me ha amado como Él. No, que aquel no me ama, que aquel no me quiere. No importa. Me ha amado el mejor. Él me ha amado. Él supera todo. No importa que aquel no haga esto o lo otro. Él me ha amado. Si yo no me puedo sentir amado por alguna persona, pero yo he experimentado el amor de Cristo, yo puedo estar pleno en Cristo. Pero si no he experimentado el amor de Cristo, entonces ¿dónde busco el amor? Aquí, busco el amor allá, busco el amor allá, y busco el amor en el ídolo. Pero cuando tú has experimentado el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, tú dices, el Señor me ama. Eso es lo más importante. Lo tengo a Él. Soy de Él. O sea, como le decía el Señor a los discípulos, gozosos porque su nombre está escrito en los cielos. O sea, no hay nada más valioso que ser el Hijo de Dios, ser el Hijo del Creador del universo, ser el hermano del Mesías, del Rey del universo, el cual busca nuestro bien y se nos muestra en maravillas para que nosotros estemos gozosos y plenos en Él. Esas son buenas noticias. Pero recordamos que el pecado nos estorba en esa lucha. Por eso es que estamos hablando de una batalla, de buscar con intencionalidad yo obtener eso. Porque si no batallo, me va a ganar es el ídolo y me va a decir mentira. Y vendrá Satanás a acusarnos y a condenarnos, diciéndoles mentira, ese Dios es un falso. La verdadera felicidad está en que tú tengas una casa, tengas un sueldo de $1,000 y tengas muchos hijos y llegues a viejito. ¿Eso no es lo que le dice el mundo? Ese es el sueño del mundo. Esa es la expectativa del mundo. Que trabajes, que tengas un buen trabajo, que sea una buena empresa para que pagues tu jubilación y al final ya no hagas nada, vivas suficiente para ti y disfrutes de los nietos. ¿No es esa la expectativa del mundo?
Es eso. Eso es lo que nos enseñan cada día. Nos enseñan que tienes que, así, usted tiene que ir al liceo, a la universidad, tener un título, graduarse para que pueda ser alguien en la vida. Alguien en la vida. No, yo soy alguien en la vida si solo Cristo me ha salvado. Es más, soy mucho más importante que todos los que tienen un título si solo Cristo me ha salvado. Según el mundo quizás no seré alguien, porque no tendré el título que según ellos es lo que me dice que soy mejor que ellos. Pero según Dios no. Según Dios no. Hermanos, la argumentación del libro de Hebreos, cuando esta gente está coqueteando para ir y despreciar a Cristo por irse al judaísmo, ya que la religión oficial era el judaísmo, y como los estaban persiguiendo por ser cristianos, ellos dicen, no, yo no me calo esta. No, me han quitado la casa, me han metido preso a fulanito, a mi sobrinito, por ser cristiano. No, yo me voy al judaísmo, ahí nadie me va a perseguir. ¿Cómo el autor de los Hebreos persuade? ¿Cómo argumenta a estos hermanos para que no desprecien a Cristo, sino que permanezcan en la fe para que obtengan la promesa? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que él les dice? Sencillo, les muestra la supremacía de Jesús. Jesús es superior a todo lo que hay en el antiguo pacto. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés. Jesús es el reposo del creyente. Jesús es el mejor que los sumos sacerdotes. Jesús es la ofrenda del sacrificio. Por la sangre de Cristo han sido perfectos. Por tanto, tienen una entrada al trono y al lugar santísimo. ¿Para dónde irán? No huyan de Cristo. Al contrario, les llama, manténganse, permanezcan, perseveren para que obtengan esa promesa que Él les ha dicho. ¿Cómo lo hace? Así, mostrándoles Cristo, Jesús, el Señor es mejor que lo que tú vas a hacer. Y cuando ellos vieron eso, digo yo, los creyentes verdaderos, dijeron, Cristo es digno de eso. Cristo es digno de eso. Y se mantuvieron fieles. Los que no, ya sabemos la advertencia. De manera resumida, hermanos, concretando y concluyendo, quiero que nos llevemos verdades importantes, porque el propósito, como dije, es que batallemos eficazmente contra el pecado. Número 1, solo negarnos o abstenernos de nuestros deseos pecaminosos no será suficiente para nuestra santificación. Sin los afectos hacia Dios, negarnos será imposible. Imposible. Usted lo intentará y algunas veces lo hará, pero llegará un momento de que, ¡qué fastidio! Porque es que yo me tengo que negar de esto. Porque es que yo tengo que no hacer esto. Así empezará usted. Porque no es un deleite. Porque es que usted se está negando algo, pero no obtiene algo mejor. Entonces usted se siente como, oye, qué fastidio, esta obediencia. Oye, esta gente. Oye, no puedo hacer lo otro. Ay, no puedo hacer esto. Porque es que no lo estás haciendo porque estás encontrando algo mejor. Por eso experimentamos esa frustración. Ese, y no lo hacemos de corazón. Al contrario, cuando lo hacemos de corazón es tan fácil. Que no importa, es que el Señor me ha dado esto, es que yo tengo esto en Cristo, es que el Señor me ha prometido esto en el Señor, no importa. Y es más sencillo. Segundo, cuando pecamos y especialmente cuando algún pecado nos domina, evidenciamos que hay otra cosa más digna que Dios que merece nuestro corazón o nuestro afecto. Jonathan Edwards, en su libro Afectos Religiosos, voy a leer una porción, en su libro Afectos Religiosos, o también La Verdadera Espiritualidad, como después leyeron, dice lo siguiente: Dios ha dado afectos al hombre, por la misma razón que ha dado todas las facultades del alma, es decir, para que puedan servirle como el fin último del hombre, que es el gran propósito para el cual Dios lo creó, específicamente para la religión. Pero encontramos que las personas ejercen los afectos en todo menos en la religión.
Cuando se trata de sus intereses mundanos, de sus placeres externos, de su honra y de su reputación y de sus relaciones naturales, tienen afectos cálidos y un celo ardiente. En estas cosas tienen un corazón tierno y sensible, que es estimulado fácilmente, impresionado profundamente y muy receptivo y dedicado. Se deprimen mucho por la pérdida de las cosas del mundo y se emocionan sumamente por los triunfos mundanos. Pero qué insensibles, qué indiferentes son la mayoría de los hombres a las grandes cosas del otro mundo. Qué apagados son entonces sus afectos. Aquí su amor es frío, sus deseos lánguidos, su celo poco y su gratitud pequeña. ¿Cómo es posible que puedan sentarse y oír hablar de la altura, la profundidad, la longitud y la anchura infinita del amor de Dios en Jesucristo, del don de su infinito amado Hijo ofrecido por los pecadores de los hombres, y ser tan insensibles e indiferentes? Creo que no soy el único que ha experimentado estas cosas. ¿O acaso a usted no le pasa? Que a veces nos maravillamos más, por ejemplo, por graduarme de la universidad, que por vivir una vida que agrada a Dios y santa. ¿Cuántas veces nos celebramos por esos logros? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, que nuestro corazón atesora eso mucho. Y no que esté mal diciendo eso, lo que está diciendo. Lo que él está diciendo es que para lo que deberíamos tener los mayores afectos, no los tenemos. Y para lo que no deberíamos apreciar tanto, nuestros afectos son de una manera increíble. Entonces él dice, está mal. Estamos mal. Otro libro del hermano John Piper menciona algo parecido, pero un poco contemporáneo a nuestra realidad. Dice así: el salmista describió la conexión entre esta ceguera interior y la idolatría. Los ídolos de las naciones son obra de manos de hombres. Tienen ojos y no ven. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Salmo 135. Haga un ídolo ciego, confíe en él y se quedará ciego. Aplique este principio al mundo moderno y piense en los ídolos actuales. ¿Qué hacemos y en qué confiamos? En cosas, juguetes y tecnologías. Y de esta forma nuestro corazón y nuestros sentimientos son moldeados por estas cosas. Estas comprimen el vacío de nuestro corazón y le dan forma como de juguete. El resultado es que somos fácilmente impactados e impresionados por cosas como computadoras, autos, electrodomésticos y equipos de entretenimiento. Estos parecen acomodarse a la forma en nuestro corazón. Se sienten bien en los diminutos espacios que han creado. Pero en esa predisposición a recibir placer de las cosas, estamos enfermos de una malformación para Cristo. Él parece irreal, sin atractivo. Los ojos del corazón se vuelven insensibles. Mano, esta es una batalla constante. A esto somos seducidos constantemente. No podemos decir que nadie no es seducido a esto. Seducidos a cada rato por toda esta influencia. Pero repito, si no batallamos, si no somos conscientes por buscar desesperadamente conocer y amar al Señor, por buscar estar satisfechos en Dios, nunca avanzaremos. Nunca avanzaremos. Tercer punto, tercera verdad importante que nos llevemos. Saldremos de ese estado de tibieza y poco afecto a Dios cuando valoremos y atesoremos más a Jesús y a su reino que a las cosas de este mundo. Lléveselo a su casa. Solo saldremos y venceremos dichos pecados cuando nuestros afectos cada día crezcan en amor por Jesús y por su reino. Mientras no crezcan, no pasará nada. Inténtelo. Es más, usted a lo mejor dirá, es que ya lo he intentado y me siento frustrado. Intento y leo la Biblia y hago esto y no sé qué pasa. No estás viendo la gloria de Dios. No estás viendo a Cristo valioso. Hay otras cosas que tu corazón está diciendo que valen más que Jesús. Por último, viendo la gloria de Dios es la única manera de estar satisfechos en Dios y de ser transformados a la imagen de Jesús. Lo que es lo mismo, amar lo que Jesús ama y aborrecer lo que Jesús aborrece. ¿Qué aborrece el Señor? El pecado.
¿Y qué ama el Señor? La justicia, la misericordia, la humildad, la compasión. ¿Ven? ¿Qué ama el Señor? Hacer la voluntad de su Padre. Cuando somos transformados por ver la gloria de Cristo, eso empieza a ser lo más importante para nosotros. Hacer la voluntad de Dios. Amigos y hermanos, a los hermanos perseveremos en buscar nuestra satisfacción, nuestro gozo en Dios y en sus promesas. A los amigos que nos visitan, amigo, si no ves a Cristo, no habrá cambio en tu vida. Si no vienes a Cristo, que es el único que quita el velo, seguirás igual en tus pecados. Seguirás amando más a este mundo y seguirás esclavizado al pecado y a tus deleites. Pero si vienes a Cristo arrepentido de tu maldad, porque estás viendo que no vives para el único Dios digno y verdadero, Él promete que si vienes a Él en arrepentimiento y confiando en su único Hijo, Él perdonará tus pecados y tendrás vida eterna. Y formarás parte de cada hijo de Dios que tiene la certeza y la esperanza de la resurrección, del mundo nuevo, de la era venidera que ocurrirá cuando el Señor venga por segunda vez a juzgar este mundo y a buscar a su iglesia para instaurar su reino. Esa es la esperanza que te puedo ofrecer. Eso es lo más valioso que puedo hacer por ti. Eso es lo más amoroso que puedo hacer por ti. Que vengas al Señor Jesús, arrepentido, confiando en Él, y Él te dará vida eterna. Amén. Oremos.